Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Jara. Estoy hoy día con Juan Forch, creativo de la campaña del No. Participó en la campaña presidencial de Guillermo también, con quien vamos a conversar hoy día sobre las nuevas campañas, ¿no? Las franjas estas por el apruebo, por el rechazo, de cara al plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre. ¿Te parece, Juan? Comenzamos inmediatamente. Sí, ¿Cómo cuando estás? quiera. Todo bien acá. Perfecto. Juan, primero comencemos por un diagnóstico, una evaluación general de estos primeros ya semana y media que lleva la franja. ¿Qué te ha parecido este primer bloque? Mira, yo creo que la franja es un desastre en general como franja. Eh, Creo que todo esto nace de la actitud de los partidos políticos y nace incluso anteriormente de donde aparece este plebiscito, digamos, que aparece de una noche aciaga de una clase política aterrada con un movimiento social y político que no entendían, que no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar, y entonces deciden plantear un plebiscito que es como buscar alguna solución que tirara la pelota a otra cancha. Y se encuentran con que la ciudadanía toma esa propuesta y la empieza a hacer suya, y de alguna manera como que les arrebata el plebiscito a los políticos, y los políticos después se encuentran con la necesidad de hacer una franja. Eh, que no entienden bien para qué es ni qué es lo que tiene que hacer. Entonces nos encontramos con una franja que está llena de franjitas, que algunas son súper bien hechas y la gran mayoría son pésimamente mal hechas, independientemente de que la estructura misma de la franja es un absurdo. O sea, tú no puedes darle 2 segundos o 3 segundos a nadie. Esto, me han preguntado mucho si esto tiene algo que ver con la franja del no, no tiene nada que ver con la franja del no. Esto se parece mucho más a las franjas de las campañas de diputados, donde aparecía una Rosa de Arica, que ni siquiera podía decir la última A de Arica. O sea, aquí es peor porque hay incluso algunas apariciones que tienen el puro título. Hay, y creo que la concepción misma de lo que se está haciendo es absurdo. Están tratando de reivindicar sus nombres, sus partidos, sus organizaciones en un momento en que la necesidad de la población y de los electores y de la ciudadanía es otra. Juan, pero en ese sentido, nosotros conversábamos con Hernán Cafiero y él nos hacía un análisis de que lo que él veía era que las organizaciones sociales se habían tomado más este espacio que los partidos políticos en relación a otros procesos similares. ¿Tú ves ese análisis? O sea, yo creo que Cafiero está haciendo él una de las franjas que está dentro de la franja, pero la franja en su totalidad. Porque el problema es cómo funciona la franja en general. Lo que está haciendo Cafiero me parece estupendo, pero cómo funciona la franja en general, qué tan atractiva es la franja como franja para la gente y qué tan útil es la franja entera para la gente. Yo creo que eso es lo que, o sea, por lo menos lo que yo veo y lo que yo analizo. Yo entiendo de que hay algunas piezas que están súper bien hechas, pero están dentro de un ramillete que está muy mal hecho y dentro de una estructura que no funciona. En ese sentido, hace un par de días salía la encuesta Pulso Ciudadano que afirmaba que el 60% de los chilenos no ha visto la franja y de los que sí la han visto, un 57% dice que la del apruebo lo ha convencido más. ¿Qué te parecen estas cifras? Primero, la cifra de que mucha gente no la ha visto y segundo, la cifra de la que gente que sí la ha visto dice que el apruebo va mejor. O sea, no, como para poder opinar sobre una encuesta hay que conocer la encuesta. A quienes entrevistaron, cuándo los entrevistaron, cómo los entrevistaron, qué rigor tiene la encuesta, etcétera, etcétera. O sea, eh, ¿a dónde los entrevistaron? Pues yo te digo, o sea, yo vivo en región y aquí en región, o sea, la franja no está funcionando, las regiones prácticamente no existen para la franja, es una franja
santiaguina, es una franja incluso de un sector social que es de clase media para arriba. Eh, hay algunas piezas de algunos emisores o firmantes de la franja que son francamente un insulto a la ciudadanía. Hay ¿Cuál un en partido que particular? se, o sea, hay un partido que se ha dedicado a hacer chistes, que para él el plebiscito, para ese partido el plebiscito es un chiste. ¿A cuál Además un partido te refieres, chiste Juan? ¿ah? ¿A cuál partido te Aún refieres? al Partido Radical, por ejemplo, que hace un chiste detrás de otro, y, o sea, de un mal gusto, un chiste con pretensiones de intelectualidad, de sofisticación. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando con que un diputado aparezca en cámara todos los santos días, durante 2, 3 segundos? ¿A qué? A tratar de reivindicar su nombre, a tratar de asegurar su reelección. O sea, ¿qué es lo que los está motivando? Este era un momento en que la franja debería debería haberse puesto entera al servicio de los ciudadanos. Tenemos un país con poca educación cívica, tenemos un país que no está demasiado interesado en general en los temas políticos por la misma acción de los políticos. Era el momento en que teníamos que poder hacer una franja en la cual se le explicara a la gente de qué se trata esto. Si esto era súper simple, ¿Lo o sientes como sea, una oportunidad perdida? pero absolutamente, absolutamente, es una oportunidad en la que podríamos haber hecho ciudadanía, en la que se podría haber hecho educación cívica, en la cual se podría haber hecho participación, porque ¿cómo vamos a legitimar este plebiscito? La única manera de legitimar el plebiscito es por la cantidad de gente que vota. Si la gente no vota, entonces es menos legítimo el plebiscito. Tenemos bajo nivel de participación en las elecciones acá. Estamos por niveles de entre 30 y 35, 37%. Eso no legitima tanto un plebiscito. No, para nada. Podríamos haber aumentado esa participación. Podríamos, a lo mejor no necesitábamos ni siquiera dos franjas, una del apruebo y otra del rechazo. A lo mejor podríamos haber hecho una sola, si es que hubiéramos tenido políticos conscientes, inteligentes y con deseos de hacer participar a la gente. Habríamos Como, tenido una franja realmente útil. como de un carácter más informativo que político en el fondo. Informativo, formativo y con pretensiones de lograr mayor participación, pero mayor participación consciente. ¿De Juan, qué nos sirve que alguien vaya a votar por el apruebo porque él vota por la UDI? O que vaya a votar por el rechazo porque él vota por Renovación Nacional o por el partido por la democracia, o que ese no era el sentido de esto. La constitución no se hace así. Se hace en base a principios, se hace en base a otros argumentos. Juan, y en ese sentido, nosotros revisando la franja nos hemos encontrado con algunos mensajes que nosotros creemos son relativamente peligrosos. Ya sea porque son derechamente falsos o porque aluden al miedo, a generar miedo en la población. No sé, por ejemplo, uno de ellos, mira, lo tengo aquí anotado, ayer, no, antes de ayer, en la franja del rechazo, uno de los mensajes decía, se ponía en duda que el derecho a la propiedad, que con la Constitución se podía perder el derecho a la propiedad. ¿Cachai? Ese nivel. Y te agrego otro. Hay algunos que plantean que con el rechazo, con el apruebo, me dan lo mismo, se iba a poder conseguir más trabajo. Claro. Y hay otros que incluso plantean que el Tribunal Constitucional es el que no permite reformar la Constitución. O sea, son cosas totalmente absurdas, falsas y engañosas. Entonces, o sea, ¿de qué franja estamos hablando? ¿De qué política estamos hablando? ¿De qué políticos y de qué partidos políticos? O sea, yo creo que es una vergüenza. Ahora, Lo que en ese estamos mismo viendo en plano, la franja es una vergüenza. Oye, ahora están los evangélicos en la franja. sí, hay todo un tema con ello. O sea, ¿por qué no está el Colo-Colo? ¿Por qué no está el Santiago Morning, mi partido, mi equipo de fútbol?
¿Por qué no están los pueblos Santiago originarios? no está, debería estar. No están los pueblos originarios, no están las regiones. Pero sí hay una religión que está por el apruebo y por el rechazo. O sea, la utilidad que tiene eso para los votantes es espectacular. Oye, pero los evangélicos por el rechazo son todo un tema. No sé si hay cachado más o menos, pero tienen problemas con el móvil, tienen problemas con iguales, bueno, con las fundaciones en general de diversidad sexual, porque en su franja de hace unos días usaron la bandera LGTB como Ujú. símbolo de peligro para la religión. Luego, en las de hace un par de días, usaron lo mismo con la bandera del Partido Comunista. Además de usar una imagen de una iglesia quemándose que había sido quemada por un pirómano, haciendo una asociación ahí con puras imágenes de protesta y después mostrando la iglesia quemándose. Entonces estamos hablando de un nivel de falsedades bien alto. Entonces, no sé, ¿qué opinión te merece esta franja en particular de los evangélicos por el rechazo que tiene muchas falsedades, tiene un nivel técnico muy bajo además, y alude directamente a peligros para la religión, aludiendo a la diversidad sexual y a partidos políticos? O sea, no sé, ¿qué te O sea, parece eso? creo que hay una irresponsabilidad muy compartida aquí por los partidos políticos, por los dirigentes políticos, los líderes políticos, por el gobierno, por el CERVEL, por todo. Yo creo que, o sea, yo creo que es que la franja que estamos viendo, salvando piezas en particulares, pero la franja que estamos viendo es un atentado en contra de la democracia. Y es un atentado contra el plebiscito y un atentado en contra de la constitución, de la nueva constitución que se quiere crear. En ese Me sentido, parece Juan, altamente peligrosa. ¿qué se pudo haber hecho? Porque tampoco es como que podamos censurar los contenidos, ¿sí? No es la idea tampoco. Pero si Pero, uno revisa el contenido y sabe que es un contenido derechamente falso, se pudo haber hecho algo, ¿no? o sea, primero que nada, yo creo que deberían haberse puesto de acuerdo en qué es lo que el país necesita. Porque si estamos hablando de que tenemos que ponernos de acuerdo en una nueva constitución, por lo menos pónganse de acuerdo en una franja política, en una franja de televisión, pero no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en eso. Entonces, o sea, me parece un muy mal ejemplo para la ciudadanía. Y son mensajes absurdos. Por Juan, ahí no va el plebiscito, por ahí no va la nueva constitución. Juan, y tomando en consideración toda la trayectoria e historia política de nuestro país, dictadura, transición, actualidad, ¿qué te parecen estos mensajes de ni de izquierda ni de derecha que se han aludido tan harto también en la campaña del rechazo? Yo creo que, yo creo que el rechazo hay que asignárselo claramente a la derecha, porque son los que están más claros con el tema del rechazo. Y la derecha siempre, toda la vida, ha tenido una posición antipolíticos y antipolítica como una manera de poder hacer ellos la política con sus propios políticos, pero desautorizando todo el resto. Este país ha sido gobernado por presidentes que se planteaban como apolíticos, que era don Jorge Alessandri, por ejemplo, ¿no? Y no, él era totalmente independiente y era un súper político de la derecha hablando en contra de los políticos. O sea, ha sido lo que siempre han hecho. No me llama la atención. Sí, en la misma línea también han usado esa estrategia hoy con esto de no ni de izquierda ni de derecha, pero también diciendo no quiero un doble congreso, aludiendo a que supuestamente habría, tras la aprobación, habría un doble congreso y sería todo un gasto. Todo este tema que también han aludido varios diputados de derecha. Juan, pero te quería preguntar sobre otro tema. De todas maneras, la RN, o sea, RN y la UDI han incluido algunas pautas, perspectivas nuevas. Como por ejemplo, RN hace alusión a distintos chilenos entran a la cancha, aludiendo a la diversidad sexual, a los pueblos originarios, a las comunidades que han sido marginadas históricamente. La UDI usó, dame un segundito, usó una inmigrante peruana, también, aludiendo a Perdón, las... ¿Me escuchas bien? no, hice algo aquí que desapareció usted. ¿Te desaparecí? Tú, no sé, yo me desaparecía ya también. No, no, yo, acá súper bien. Ya, dale, lo que pasa es que no te veo yo creo.
Bueno, pero en el fondo lo que te decía es que de todas maneras han incluido algunas pautas, perspectivas nuevas. La UDI incluyendo inmigrantes, RN incluyendo la diversidad, pero no sé qué te parece a ti esto, si son perspectivas reales o si son en el fondo herramientas conceptuales de discurso nomás. Yo creo que aquí todo el mundo está, o sea, probablemente no todo el mundo, pero la gran mayoría de los que están participando en la franja, lo que están haciendo es una simulación de cualquier discurso que creen que les conviene. Pero de ahí, o sea, tú no puedes concluir ni qué es lo que piensan, ni tampoco es lo que van a hacer en el futuro. O sea, esta es una franja muy mentirosa en ese sentido. Muy instrumental, en el fondo. Absolutamente. Juan, y lo último, estas alusiones también muy clásicas, a la unión, a la tranquilidad, casi al nacionalismo chileno, así de estamos juntos, tenemos una causa común, también han sido muy comunes nuevamente en la derecha, en el rechazo. ¿Qué te parecen estas alusiones tan clásicas ya? Como te digo, o sea, están, yo creo que la franja no tiene que ver con la realidad. La gran la gran parte de la franja no tiene que ver con la realidad, ni tiene que ver con la ideología, ni con el pensamiento de los que están ahí emitiendo sus opiniones. Juan, Es, es una franja mentirosa en gran parte. y de cara a lo que queda, Juan, ¿tienes esperanzas? ¿Harías un llamado a los otros realizadores a tomar perspectivas más honestas? Yo creo que la franja debe estar en un gran porcentaje ya hecha, debe estar todo grabado. No, no creo, yo creo que ya se jugó la franja y lo que sí esto significa es de que como ciudadanos tenemos que ponernos alerta respecto de lo que va a pasar en en la convención. O sea, no puede ser que esta gente que nos está jugando chueco sean los que sigan dirigiendo el panorama de la nueva constitución. Y ahí el llamado a votar a prueba ¿o no, Juan? Sí, yo creo que de todas maneras hay que votar a prueba. O sea, no, se está dando esta oportunidad eh, por hechos bastante especiales, pero hay que tomarla y hay que aprovecharla porque la gente lo está haciendo. Así es, por una oportunidad histórica que no se había dado en Así es, 210 nunca años en de la historia. historia. Así que un momento bien importante. Eso es, pues, Juan. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Que tengas súper buen día. Un Ok, abrazo igual. gigante. Chao, gracias. Chao, que estés bien. Abrazo. Igual.